¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este último episodio de Creciendo en Cristo. Si estás viendo este video es porque durante las semanas anteriores cada día estuviste estudiando este material y te felicito por haber llegado hasta aquí. Estoy muy seguro que el conocimiento que ahora tienes acerca de la Biblia y acerca de la iglesia es mayor al primer día que llegaste a estudiar este material. Así que felicitaciones. Hoy vamos a estar viendo un último tema que también es muy importante, porque vamos a estar conversando acerca de la cosmovisión cristiana. Y vamos a definir algunos términos, por ejemplo, qué es la cosmovisión, cómo la cosmovisión influye o afecta al ser humano, y es que también tenemos que entender si es que la iglesia adventista tiene una cosmovisión clara que tú necesitas saber en este último estudio. Así que vamos a conversar de muchas cosas y como siempre, empecemos haciendo una oración. Acompáñame. Buen Dios y Padre, a través de esta oración queremos darte gracias por llamarnos a ser parte de tu iglesia en un tiempo tan especial. Pero al mismo tiempo necesitamos de tu Santo Espíritu para que Él pueda capacitarnos, instruirnos en la verdad y mantenernos firmes hasta el final. Acompáñenos, Señor, y bendícenos en este último estudio de Creciendo en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que nosotros hasta aquí hemos podido entender es que el ser humano es un ser integral. Esto significa de que todo lo que ocurre en nuestra vida termina afectando de una u otra manera a una parte especial. Por ejemplo, hablamos de que el ser humano es emocional, tiene una parte física, pero también tiene una parte espiritual. ¿Qué sucede muchas veces, por ejemplo, cuando una persona se enferma físicamente, con una enfermedad triste, deteriorable o alguna situación que tuvo que pasar? Muchas veces esa situación o esa enfermedad física llega a afectar emocionalmente. La persona empieza a vivir con miedo, se siente solo, siente culpa de que tal vez la situación en la que está es por alguna mala decisión que tomó, y eso también muchas veces afecta espiritualmente. Es por eso que nosotros no debemos olvidar, somos un ser integral. Y como un ser integral que nosotros somos, debemos recordar que Dios nos ha llamado para tener una mente renovada. Dios nos ha llamado para vivir de una forma diferente. Así que cuidemos siempre, por favor, todos los aspectos espirituales que hasta aquí nosotros hemos hablado, como por ejemplo el estudio de la Biblia, la buena alimentación, cuidar siempre de nuestra mente, de las avenidas del alma. Va a ser importante que oremos cada día, que tengamos una comunión diaria con Dios, porque es justamente aquello que nos va a nutrir espiritualmente para estar firmes frente a cualquier situación que se pueda presentar en la vida. Pero no solamente es esto, también hemos visto algunos otros aspectos que tenemos que cuidar. Y este es el aspecto intelectual. Y aquí es donde vamos a hablar un poco acerca de la cosmovisión. Puede que sea una palabra nueva para ti, pero la cosmovisión básicamente se entiende como la manera de interpretar lo que ocurre en el mundo. Es como tener unas gafas, unos lentes, y cuando te pones esos lentes ves las cosas de forma diferente. Eso es la cosmovisión. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la manera como nosotros vemos el mundo también afecta nuestra vida. Cuando tú ves noticias desgarradoras, cuando ves cosas que están sucediendo de manera alarmante en el mundo, o te desesperas o tienes esperanza de que eso pronto va a acabar. ¿Cómo tú puedes vivir con esperanza o cómo es que hay gente que vive sin esperanza en este mundo cuando ve situaciones desagradables? Justamente tiene que ver con la cosmovisión. Pero si vamos incluso más allá, la cosmovisión nos ayuda a poder entender por qué nosotros somos el pueblo de Dios. Esta cosmovisión está influenciada por aspectos del pasado, es decir, tú has tenido, por ejemplo, un tipo de crianza diferente a otra persona. Tú has vivido experiencias, algunas buenas, algunas malas, desagradables o felices a lo largo de tu vida.
todas esas experiencias lo que hacen es construir una manera de ver la vida. La cultura en la cual tú vives también afecta la manera de ver la vida. Cuando las cosas, antes de que conozcamos a Dios, no han sido buenas, no han sido las mejores, pero ya hemos ido construyendo un concepto acerca de quién es Dios, acerca de lo que yo soy, acerca de lo que el mundo es, esa manera de ver la vida va a influenciar en la manera como a partir del día que hemos conocido a Dios vamos a poder vivir. Así que es muy importante hoy poder entender cómo la cosmovisión afecta completamente a nuestro ser. Y sabes una cosa, hay algunas maneras de ver la vida en general. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de Dios, para el mundo cristiano, Dios es un ser infinito y un ser personal. Pero para un ateo, simplemente Dios no existe. Y para el mundo posmoderno, hay muchos dioses infinitos o finitos y simplemente no importa más. Cuando, por ejemplo, hablamos de la creación, creemos nosotros como cristianos de que Dios es el creador del mundo. Pero no todos creen de esta manera. Si esto le preguntamos a un ateo, simplemente nos va a decir que el mundo es imposible que haya sido creado por Dios y posiblemente sea un asunto de la evolución o de algún asteroide que golpeó este mundo y el mundo llegó a suceder. ¿Te das cuenta cómo afecta la cosmovisión? Todos tenemos una Biblia que podemos leer, pero no todos comprenden la Biblia de la misma manera. Es en ese sentido que la Iglesia Adventista pudo organizar 28 creencias fundamentales que no solamente están basadas en la Biblia, sino que al mismo tiempo dan identidad a la iglesia. Pero además de dar identidad a la iglesia, estas 28 creencias nos permiten mantenernos siempre enfocados en la Biblia. Es decir, que todo lo que la iglesia adventista cree no es idea de un líder, de un pastor, de un hermano de iglesia con experiencia, no. Todo lo que la iglesia cree está basado en este libro sagrado que es la palabra de Dios. Y la cosmovisión adventista que está mostrada en las 28 creencias fundamentales no solamente son coherentes a la palabra de Dios, no solamente nos mantiene con una unidad y con identidad, sino que al mismo tiempo estas 28 creencias nos permiten tener herramientas básicas para discernir la verdad del error. Y esto es importante, porque es posible que tú ahora ya estás leyendo la Biblia y te estás topando con algunos textos que no crees que se deban interpretar como la iglesia lo interpreta. Pero eso es justamente por tu cultura, la influencia tal vez de alguna denominación del pasado o alguna experiencia personal que hayas tenido y crees que es de esa manera. Pero yo te voy a invitar y te voy a desafiar que de aquí en adelante, cuando tú abras la Biblia para estudiar, no te voy a decir que dejes tus preconceptos, tus prejuicios, tu cosmovisión a un lado, porque eso sería imposible. Lo que sí te pediré es que cada vez que tú leas la Biblia y te encuentres con un texto bíblico que tal vez no se acomoda a lo que tú has venido creyendo, por fe y por amor al Señor, coloca tus preconceptos, coloca tu cosmovisión personal debajo de la cosmovisión cristiana, bíblica que la iglesia adventista tiene. ¿Qué te parece? ¿Podrías tú asumir ese reto? ¿Sabes? Hoy es nuestro último estudio, pero no significa que sea el último día en el que tú vas a encontrarte con el Señor. Lo que hemos intentado hacer hasta aquí es poder darte las herramientas necesarias para que tú puedas entender qué es la iglesia adventista y cómo la iglesia adventista está siempre muy segura en las manos del Señor porque creemos en Él y le obedecemos. Y lo que espero es que a partir de este día tú puedas cada día caminar con el Señor. Que cada día tu experiencia con Él sea más grande, sea más fuerte y con Él puedas llegar lejos. Y cuando me refiero a que llegues lejos, me refiero a que puedas llegar hasta el reino de los cielos. Te invito de todo corazón
que puedas conocer detenidamente cada creencia fundamental. Son 28. Hay sustento bíblico para las 28 y eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que yo te invito a que tú también puedas creer. ¿Te animas a dar ese paso de aquí en adelante? Conocer más a Dios a través de las creencias fundamentales. Si es así, te felicito. Que Dios te bendiga y que este camino no termine sino hasta llegar con Cristo al cielo. Permíteme hacer una oración final por ti. Querido Padre Celestial, han sido semanas de aprendizaje, semanas de conocerte más y qué lindo es saber que tú eres un Dios personal, que tú eres un Dios cercano y eres un Dios que quiere llevarnos al cielo. A lo largo de estas semanas hemos podido comprender diferentes temas importantes, pero te pido, Señor, que por sobre todas las cosas tú puedas cambiar nuestra mente, que no sea simplemente teoría, sino que lo podamos vivir, que lo podamos practicar, que nuestros prejuicios, que nuestros preconceptos, que nuestra propia cosmovisión quede en un segundo plano cuando se trate de entender tu palabra y dejar que ella influya sobre cada aspecto de nuestra vida. Te pido, Señor, que estés con nosotros desde ahora y para siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y sigue creciendo en Cristo.